todo surgió de la nada. Y así sucedió, o al menos así cuentan que sucedió. Había calma. Había silencio. Inmovilidad. Todo estaba callado y vacío. Así por toda la extensión del cielo. No existía hombre ni animal alguno. Ni peces, ni árboles, ni pájaros, ni piedras. Nada se manifestaba en la faz de la tierra. Absolutamente nada. Solo estaban el mar calmoso y el cielo en su total plenitud. No había nada unido, ni cosa que hiciese ruido, ni cosa alguna en movimiento, nada en pie. Solo el agua reposando, el mar apacible y tranquilo. Solamente inmovilidad, silencio y absolutas tinieblas. Únicamente Tepo y Cucumatz, los progenitores, se encontraban en el líquido alimento envueltos en luz. Tepeu, Cucumatz, de importantes sabios, de profundos pensadores en su naturaleza. Llegó entonces la palabra. Vinieron Tepeu y Cucumatz. Dialogaron consultándose entre sí y meditaron y llegaron a un acuerdo. Formándose una simbiosis con sus palabras y su entendimiento. Se manifestó en aquel momento, sin lugar a ninguna duda, que cuando llegase la claridad, debía aparecer el hombre. Primero se formó la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua. los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros. Y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Esa fue la creación cuando lo dispusieron, el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se encontraba oculta debajo de las aguas. De esta forma se perfeccionó la obra, cuando lo ejecutaron tras pensar y meditar sobre su feliz culminación. Creación del hombre. Dijeron los progenitores, los creadores, los formadores. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine de la obra y aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir. Que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. Buscaron, reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a la luz sus decisiones y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre. 4 animales: el gato montés, el cuervo, la cotorra y el coyote. Les dijeron que fueran a Patzil y allí encontrarían mazorcas amarillas y mazorcas blancas. Así entró el maíz en la formación del hombre. Y se llenaron de alegría porque habían descubierto una hermosa tierra. Los animales les mostraron el camino y volviendo entonces las mazorcas amarillas y blancas crearon la musculatura y el vigor del hombre. Crearon 4 hombres. Eran hombres buenos y hermosos y sabios. Pero los dioses se dieron cuenta que no podían tener tanta sabiduría, porque podrían ser iguales que ellos. Les quitaron la sabiduría. Entonces existieron sus esposas hechas cuidadosamente. Y así hablaban los hombres y mujeres mientras pensaban en el amanecer y en la aurora, y elevaban sus ruegos a aquellos adoradores levantando sus caras al cielo. Dadnos muchos buenos caminos, caminos planos, que los pueblos tengan paz, mucha paz y sean felices, y dadnos buena vida y útil existencia.
Hoy voy a hablar sobre la ubicación de los mayas y un poco sobre su cultura. Pues, hace 15.000 años, el hombre llegó al continente de América atravesando el estrecho de Bering. En el año 3000 y 2000, antes de nuestra era, ya los mayas estaban aquí. Los mayas en el año 1000 ya tenían una agricultura desarrollada y una cultura uniforme. Los mayas ocuparon un territorio de 400.000 kilómetros cuadrados que comprende varios estados de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Gracias. El Popol Vuh. El Popol Vuh es considerado uno de los libros más sagrados de la civilización maya. Todo su contenido data la prehistoria y relata el origen del mundo. Además, algunos misterios sobre la naturaleza. Nos habla sobre dioses y sobre personajes legendarios de esa cultura. El Popol Vuh, también conocido como Libro del Consejo, es un libro que atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de esa cultura maya, establecida principalmente en lo que hoy en día es Guatemala. Es un completo compendio de aspectos de gran importancia, como religión, astrología, mitología, costumbres, historia y leyendas, que relatan el origen del mundo y de la civilización, así como muchos de los fenómenos que suceden en la naturaleza. El texto del Popol Vuh se conserva a manuscrito bilingüe, redactado por Fray Francisco Ximénez, quien se identifica como el transcriptor de la versión en maya quiché y el traductor de un libro antiguo. Con base en esto, se ha postulado la existencia de una obra escrita alrededor del año 1550 por un indígena que, luego de aprender a escribir con caracteres latinos, capturó y escribió la recitación oral de un anciano. Organización social de los mayas. Alachhuic era el máximo gobernante de una ciudad o estado. Sacerdotes eran el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Nobleza, grupo que controlaba el poder político y al que solo se accedía por nacimiento, estaba formado por guerreros y funcionarios de gobierno. Pueblo, comerciantes, artesanos y campesinos les pagaban a los nobles un tercio de lo producido. Esclavos podían ser prisioneros de guerra, delincuentes o hijos de esclavos. Amón, dios del maíz. Auquín, dios del sol. Amusecap, dios de las abejas y la miel. Bolondasacap, dios relacionado con los linajes. Uluchatán, dios de la guerra y los sacrificios humanos. Shak, dios de la lluvia. Shak Bolai, dios jaguar del inframundo. En la cultura maya, el jaguar, denominado Balam, era de poder los altos personajes de la antigüedad sociedad maya. Utilizaban vestidos con la piel de animal, así marcaban su autoridad e importancia en la sociedad. Los mayas consideraban a este animal como ambivalente, símbolo de la oscuridad y de la luz. El juego de la pelota. El juego de la pelota ha sido un juego con connotaciones espirituales. Jugado desde 1400 a.C. por los pueblos precolombinos
de Mesoamérica. Se practicaba tanto en la vida cotidiana como en celebraciones. Durante su existencia, el juego ha conocido distintas versiones en diferentes lugares. Agricultura maya. La agricultura ha constituido sobre la base de la economía maya desde la época precolombina y el maíz es su principal cultivo. Otros cultivos como algodón, frijol, papa y yuca y cacao. La semilla de cacao se utilizaba para pagar como dinero, como monedas o dinero. Los mayas llamaban a la milpa su zona de cultivar. Por ahí ellos cultivaban y lo llamaban milpa. Y ellos hacían canales para que el agua pasara para donde ellos querían, donde había sequía. La escritura maya se compone de un complejo conjunto de glifos que se pintaban en cerámica, muros o códices. Se tallaban en madera o en piedra. Los glifos tallados y moldeados también se pintaban, aunque con frecuencia la pintura se deterioraba hasta perderse. La escritura maya era un sistema logosilabólico cuyo significado era discutido. ¡Ay! Hola, hoy les voy a hablar de los grandes aportes que dieron los mayas a las matemáticas. Ellos, ¿por qué fueron matemáticos? Porque ellos eran grandes astrónomos. Entonces, como ellos eran grandes astrónomos, necesitaban medidas y de las medidas, las matemáticas. Les voy a contar 3 aportes que dieron los mayas a las matemáticas. Primer aporte. Ellos crearon el cero. El cero lo utilizaron para hacer números más allá del 9 y para hacer números negativos. Por cierto, ellos crearon el cero 600 años antes que los hindúes. Segundo aporte. Ellos crearon la representación de los números en símbolos. El 0 era este dígito parecido a un par. El 1 es un puntico, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4 y el 5 es una raya. Y por eso el 10, 2. Pero cuando llega al 20, el 0 es un 20. Entonces, como ellos lo hicieron más práctico, era una vez 20. Entonces 21 era un puntico de 20 y el 1. Tercer aporte. Ellos crearon el abaco. El abaco lo utilizaron para sumar, restar, multiplicar y dividir. Y con eso hicieron grandes cosas como cuánto duraba la cosecha del maíz, cuánto duraba un eclipse, cuánto duraban los días del año, cuánto medían las pirámides, cuánto duraba la tierra en rodar el sol y muchas cosas más. En fin, ellos fueron unos grandes matemáticos. Gracias. El calendario maya consiste en 2 diferentes cuentas de tiempo que transcurren simultáneamente. El calendario sagrado o ritual Yugin de 260 días y el calendario solar Ava de 365 días, que se combinan entre sí para formar un ciclo de 52 años, llamado la cuenta larga o la rueda calendárica, así se les puede llamar. ¿Cuáles son los 5 días malos del calendario maya, el sistema Ava? Este calendario se compone de 18 meses, de 20 días cada uno, llamado Uginal, y un mes de 5 días, llamado Yahvé, eran considerados como los días negros o los días sin nombre. Según la creencia, estos días malos lo mejor era no levantarse, pues los espíritus malignos rodeaban. La astronomía del calendario maya.
Los mayas hicieron cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud los periodos de la luna, el sol, de las estrellas, como las Pléyades, que llamaban Sabaid, la estrella cascabel, y marcaba los inicios de festividades rituales. Hola, yo soy Rebeca y junto con mi mamá vamos a hablar sobre la arquitectura maya. Las principales ciudades mayas se desarrollaban con edificaciones, pirámides en terrazas, templos, santuarios, palacios, sistemas de drenaje, saunas, patios abiertos, residencias, edificios de comercio, campos de juego de pelota y algunas veces observadores astronómicos. Vamos a hablar de las características de la arquitectura de 3 ciudades. Chichén Itzá, palacios de un piso y pirámides escalonadas con frontones esculpidos. El templo de los guerreros es una edificación que proyecta poder, pues es un centro de comercio. Los murales interiores muestran intercambio de mercancías que se transportaban por mar y tierra. Alrededor de él se observan 1000 columnas cuadrangulares que exhiben decoraciones en plumas. Pirámide de Chichén Itzá. Cuando un rey moría, los mayas hacían más grande la pirámide, como se puede ver en la imagen, porque creían que entre más alto se acercaban más a los dioses. Vemos el uso del adobe para estas construcciones. Palenque marca el extremo occidental del territorio maya. Aquí se encontraron con los mayores tesoros de jade. Los mayas utilizaban para sus construcciones materiales locales. Por ejemplo, en Palenque y Tikal utilizaban piedra caliza y en Quirigua y Toba arenisca de piedra volcánica. Así también usaban cemento calcáreo. El estuco con el que hacían el modelado de los frontones lo hacían con una mezcla de limón, agua y sal, para que fueran duras y durables, además evitar que se quemaran. El Templo del Sol en Palenque es un templo famoso por la elegancia en la que fue elaborado y tenía unas cubiertas cóncavas, bóvedas que daban una ilusión de mayor altura. Vemos allí la comparación de la escala humana con la escultura. Y además permite elaborar allí en los frontones todas las esculturas que identificaban el templo. Tikal fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979. Vemos aquí las ruinas de la Acrópolis de Tikal. Vemos el templo principal de Tikal, el templo del Gran Jaguar. Es el más alto de los templos mayas, con 64 metros de altura desde la base hasta la plataforma del escenario que usaban para las ceremonias religiosas. Esta tiene escaleras en los 4 lados. La piedra caliza utilizada para la construcción de Tikal dejó grandes depresiones que se formaron por la extracción de la piedra y fueron utilizadas como embalses. Los dinteles eran vigas talladas de madera del árbol chicozapote que se utilizaban como entrada para el interior del templo. Aquí vemos cómo está detallado lo que quedó de la madera y el dibujo que tenía originalmente. Los antiguos mayas alcanzaron el mayor grado de desarrollo cultural en el Nuevo Mundo precolombino. Tenían una arquitectura que hacía uso de elementos locales. Estas imágenes son tomadas del Museo de Historia Natural de Nueva York.